En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, te damos gracias porque nos permites en esta tarde congregarnos en tu nombre para profundizar en el misterio de tu divinidad, junto con la divinidad de nuestro Señor Jesús y del Santo Espíritu. Ayúdanos a tener siempre dispuesto nuestro corazón para recibirte y recibir todo aquello que de ti proviene, para que podamos profundizar siempre en nuestra fe. Sosténnos en el camino de cada día y cada una de nuestras intenciones y necesidades las confiamos en tus manos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues antes de iniciar la clase, tenemos ya un buen ratito que no nos mirábamos. Entonces, si hubiese alguna pregunta, alguna duda, bueno, pues vamos a tratar de resolverla. Nos vimos antes de Semana Santa, por ahí tenemos quizás algunas preguntas o dudas, entonces si alguien la tuviera, para que podamos hacer las aclaraciones. Bueno, no sé si me están escuchando, creo que yo ya me los perdí, ya estamos otra vez. Se me había ido el internet tantito, tenemos un poquito de fallas acá. Les comentaba si hubiese alguna pregunta, alguna duda, algún comentario de lo que, ahora que no nos vimos, hubiera por ahí sobre la mesa para que pudiésemos resolverlo, y si no, para continuar con lo que tenemos por acá preparado. Bueno, no sé si haya habido dudas, padre, pero dudas no, pero la verdad estuvo muy, bueno, a mí me gustó mucho esa explicación, como para volverla a escuchar varias veces. Ok, la última sesión, ya les decía yo, tomamos el manual nuevo ese que les sugería, y que bueno, pues vamos a tratar de ir sacando algunas cosas ahí, que mucho de ello pues ya lo vimos, sirve que nos ayude de repaso, pero también pues nos va enriqueciendo con otras realidades que pueden irse profundizando. Pero bueno, si no hay dudas, entonces voy a pasar a compartirles la pantalla. Voy a quitar hoy mi video porque me conecto todo Wi-Fi y entonces eso me alenta un poquito acá. Voy a tener el video, solo me voy a quedar con el audio para que podamos ahí lograr que se pueda visualizar mejor lo que tenemos acá preparado. Ok, ahí estamos ya con la pantalla. Bueno, lo que tenemos hoy es esta parte de ahí que se nos presenta como el segundo tema precisamente de esta guía, y que tiene que ver con esta realidad de ver a Dios, cómo se presenta en la Sagrada Escritura, pues para conocer un poquito más precisamente estos dos elementos, lo que tiene que ver con su unicidad y con su trascendencia. Tener pendiente esta parte de la unicidad, es un Dios único, pues eso es muy importante hoy, porque a veces nosotros hoy como que pues hay muchos dioses y yo creo en este, tú crees en aquel, pero pues es que es el mismo, y a veces pues no resulta tan el mismo, y es importante entonces que nosotros comprendamos un poquito cómo se va dando aquí toda esta, pues esta partecita, ¿no? Que lo sepamos pues a ir visualizando. Entonces, vamos a tener este contenido el día de hoy. Cómo tal cual comprender esa unicidad de Dios, y también desde la unicidad de Dios, la trascendencia que nos merece en razón precisamente de lo que se va dando ahí en la misma revelación. Entonces, bueno, podemos decir nosotros que en el pueblo judío, el pueblo de Israel, va a tener una particularidad en medio de todos los pueblos que existen en aquella época, que son pueblos incluso más famosos, más poderosos, más todo, ¿verdad? El pueblo de Israel pues realmente no se destaca en aquel tiempo,
no es un pueblo que haya destacado en su cultura, en su sabiduría, como los egipcios, los griegos, los romanos, pero sí hay algo que lo hace totalmente diferente a los demás, y que es este tema que tiene que ver con la realidad de Dios. Toda la cuestión de Dios va a ser precisamente lo que lo va a distinguir de todo lo demás, de todas las formas como se debía. Podemos decir nosotros así de manera general, ahorita para arrancar, la forma como los judíos pues van a establecer ese contacto con Dios, pues es a partir de la misma creación. Dios va a ser visto dentro de la misma creación como aquel que la va a fundamentar, aquel que es el sostén de esta creación. Y eso es entonces lo que le va a ir dando a este pueblo de Israel, pues toda una realidad única. ¿Cómo se va gestando, vamos a decirlo ahí? Según el Antiguo Testamento, pues vamos a darnos cuenta cómo el pueblo de Israel es elegido por Dios. Y en esta elección que Dios hace de su pueblo, que es una elección gratuita, no hay nada que obligue a Dios, no hay nada que condicione a Dios para que elija a su pueblo de Israel. Entonces va a surgir un tema, una, una palabra que para nosotros va a ser muy clave, es lo que tiene que ver con la promesa. Esta parte de la promesa que Dios hace a los suyos es una categoría fundamental a partir de la cual nosotros podemos alcanzar a comprender, entender mejor esta situación del pueblo judío. Dios elige a su pueblo, pero lo hace bajo una promesa. Y eso es entonces lo que va a ir permitiendo que se vaya tejiendo entre ambos, entre el pueblo y entre el mismo Dios, esta parte de una alianza. Una alianza donde entonces Dios sale al encuentro de los suyos por plena y absoluta libertad, y por esa libertad, entonces el pueblo también responde. Del lado de Dios está la elección, pero también del pueblo de Dios, pues va a venir una respuesta. Eso es lo que se espera de este pueblo, ¿no? Dios elige hacer esa alianza con él. Y entonces, esto nos va a permitir a nosotros ir descubriendo o ir hablando de cómo Dios va precisamente a intervenir en la historia del pueblo judío. El pueblo de Israel va a ir teniendo ese desarrollo, y dentro de su historia es donde entonces Dios va a ir interviniendo. Y esta intervención que Dios hace en la historia de su pueblo es lo que permite entonces que este pueblo de Israel, por esa intervención de Dios, lo vaya conociendo. Esto es entonces lo fundamental. Dios está interviniendo en la historia del pueblo. Y esa intervención, no perdamos jamás de vista esta palabra que ya les decía, es a partir de una alianza. Este va a ser un término clave que incluso nosotros en la fe, dicen por ahí algunos teólogos protestantes, pues es un término que a veces despreciamos mucho, no le hemos sacado pues todo el fruto a esta realidad. A lo largo de la historia, nosotros nos vamos a ir dando cuenta entonces que se va dando esta revelación, y se trata de una revelación que va a ser progresiva. No es una revelación que se vaya a dar de inmediato en lo que se refiere respecto de Dios. Tiene que irse precisamente conociendo poco a poco, de manera progresiva, esta revelación, qué es lo que Dios quiere. Y a partir de eso, entonces también que se vaya conociendo a Dios mismo. Y aquí entonces, en esa revelación progresiva, podemos decirlo de esta manera. Por un lado, el pueblo tiene que conocer esa voluntad de Dios, pero también, del otro lado, este pueblo de Dios puede ir conociendo cuáles son precisamente esas peculiaridades, esas características del mismo Dios. A lo largo de su acción, Dios se deja ir conociendo, ¿no? Y ahí entonces vamos a darnos cuenta de un Dios que se está haciendo cercano, y en esa cercanía conserva su trascendencia. Este Dios, al acercarse a su pueblo, se hace cercano a ellos, pero al mismo tiempo, Dios también sigue siendo trascendente.
¿Por qué es importante conservar la distinción de ambos términos, tanto la trascendencia como la cercanía? Porque en la cercanía nos vamos a dar cuenta precisamente cómo Dios pues va a ir actuando en medio de los suyos, se hace cercano, se da a conocer, pero eso no significa que se dé a conocer totalmente. Conserva su trascendencia, y esta parte es porque pues el hombre mismo es capaz de Dios, pero no de comprenderlo en la totalidad, de manera absoluta, ¿no? Y eso se va a tejer a lo largo pues de la Sagrada Escritura, y al mismo tiempo que es entonces cercano, pues este Dios no puede ser manipulado, no puede ser apresado a través de conceptos, que es una parte de lo que lo va a distinguir, como decíamos, de otros pueblos. Otros pueblos, pues piensan que pueden manipular a Dios y entonces, pues le ofrezco esto, le doy lo otro y Dios tiene que hacer lo que yo le pida. Y es acá donde a veces podemos darnos cuenta que seguimos cometiendo ese tipo de errores, ¿no? ¿Cuántas ocasiones yo pienso que porque ya le hice a Dios esta manda, porque ya le puse tanto de limosna, porque ya ese no sé qué, ya Dios entonces tiene casi la obligación de hacer lo que yo le pida? Y definitivamente pues no va a ser para nada así. Entonces, vemos ese Dios que se acerca, y este hombre que está entonces en el pueblo judío, en el pueblo de Israel, que trata de ir dando una respuesta, trata de ir respondiendo al llamado que Dios le hace, aunque pues no siempre lo va a hacer de la mejor forma, digámoslo, de la mejor manera, digámoslo así, ¿no? Y aquí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta de ello. Hay un detalle más que conviene destacar en esta relación que Dios va a tener con su pueblo. Dios, estamos diciendo, entonces sale al encuentro del pueblo de Israel, y el pueblo de Israel, que ha conocido a ese Dios, está llamado a dar una respuesta. Pero aquí hay otra particularidad muy interesante. En esta revelación que Dios hace, también tenemos que hablar de una universalidad. Dios definitivamente no se va a dejar encerrar tampoco por un pueblo. Elige este pueblo, pero no es un Dios nacional, es un Dios universal. Esto es distinto a lo que pasaba en los pueblos de aquella época, como que cada nación de aquel tiempo tenía sus propios dioses. Entonces yo tengo este Dios, tú tienes el tuyo, cada quien lo suyo. Y aquí se rompe precisamente esto. Se trata de reconocer un Dios que se abre a todo ser humano. Y esto nos hace pensar cómo la vocación del pueblo de Israel obedece, como estamos diciendo, a una elección. Entonces Dios elige, pero a la hora de elegir le da una vocación. Y esta vocación, este llamado que Dios hace, pues tiene que entenderse también en esta universalidad. Israel es llamado para que también vaya dando a conocer la buena nueva de Dios a todos los pueblos, no solamente es para él. Entonces, esa es la primera nota que estamos teniendo, ¿no? Dios al encuentro se hace cercano a su pueblo, y en esa cercanía manifiesta lo que es, manifiesta su voluntad. El hombre no lo agota, y en esta voluntad encontramos ese designio universal. Damos otro paso más respecto de Dios. Al hablar nosotros de Dios, surge acá un tema que es también muy interesante y luego está muy discutido, ¿no? ¿Cuáles son los nombres con los cuales Dios mismo se da a conocer? Entonces, para hablar de que Dios tiene un nombre, entonces podemos decir que se trata, en primer lugar, pues un Dios que es personal. Y como es personal, debe de tener un nombre. Pero ese nombre o estos nombres, ¿sí? No agotan el misterio de Dios. No agotan todo lo que es Dios. Así como nosotros, ¿verdad? Tenemos un nombre, pero nosotros sabemos que nuestro nombre, pues no es todo lo que somos. El nombre no agota a la persona, pues lo mismo y con más razón es en Dios. Y es importante afirmar que es un Dios personal, que tiene un nombre, porque si no, Dios sería como una especie de fuerza anónima,
a alguien así, pues casi como luego se confunden mucho en el New Age algunas personas, que es como una superenergía, que está ahí en el universo, que todos vamos a ir para allá con él, y como que todo queda de manera muy impersonal, y esto pues estaría negando la identidad de Dios. Uno tiene que conocer entonces, por un lado, esta partecita del nombre de Dios. Ahora, en ese sentido, el decir que Dios tiene un nombre, hay un autor que desde aquí lo expresa de esta manera, ¿no? Que Dios tenga un nombre es una especie de encarnación ya, una especie de encarnación, dice este autor, atenuada, de una manera discreta, ¿no? Digamos, Dios se hace presente en este mundo a través de su nombre. Y a través de ese nombre que Dios entonces tiene, pues es que lo podemos conocer. Cuando Dios está revelando su nombre, está entregando entonces a esta historia humana, pero lo hace pues de una manera personal. Ahora, el nombre de Dios pues va a tener bastantes variables. Voy con el primero, que es el nombre más propio de Dios, es lo que llamamos nosotros el tetragrama, ¿no? Y o Y, W, H, W, H, perdón, ahí, ¿sí? Este es, digamos nosotros, el famoso tetragrama, las 4 letras con las cuales Dios se revela y que nosotros aquí traducimos bajo el término de Yahvé. Es la forma en la cual pronunciamos este nombre de Dios. Aquí tengo un error, perdón. Ya metí las letras donde no. Ok. Entonces, es el nombre de Yahvé. Y el nombre de Yahvé, entonces, es la forma en cómo se traduce precisamente. ¿Qué significa Yahvé? Ahorita, resumidas cuentas, lo dejo de esta manera. El yo soy. Yo soy el que soy. Yo tengo el ser de todo cuanto existe, ¿no? Voy a ponerles ahora otros nombres y ahorita nos regresamos con este de Yahvé. Otros nombres en los cuales pues se le encuentra llamado Dios en la Sagrada Escritura son algunos de estos. Uno es el Shaddai. Sí, el Shaddai. Este significa el Dios Todopoderoso, el Dios Omnipotente. Eso es lo que significa precisamente esta realidad de Dios. Hay otro nombre también que se usa para hablar de Dios y es el Elión. Al hablar del Elión, el término Elión nos hace mención al Dios Altísimo, al Dios que está por encima de todo cuanto existe. Tenemos también el término Adonai, quizás ese lo hemos escuchado un poquito más. El término Adonai significa Señor. Y otra palabra para referirse a Dios que se ve en la Sagrada Escritura es Elohim. Una derivación de este término es el que usaba Jesús en la última parte de su vida, cuando en la cruz invoca a Dios y dice Eloí, Eloí, lema sabactamí, lo vimos ahora en Viernes Santo. Es precisamente esta referencia. Este término Elohim, Elohim, se traduce tal cual como Dios, y es un término que también se usaba en otras culturas. Entonces, se puede aplicar en la misma Biblia tanto al Dios verdadero como a los dioses falsos de otros pueblos, ¿no? Es ahí como se va tejiendo esto, ¿no? Para nosotros, en la Sagrada Escritura, Elohim, cuando se habla de Dios, el Dios revelado, para distinguirlo de los dioses de otros pueblos, se le agregaba muchas veces un complemento. Y entonces, cuando se usa esta palabra de Elohim, un complemento puede ser, por ejemplo, Abraham. Y es cuando se dice el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Israel. Es ahí donde sería Elohim de Abraham, Elohim de Jacob. Y eso ya les ayudaba pues a saber a quién se estaba aplicando este término. Doy un paso más y nos regresamos a esta partecita del famoso
tetragrama, ¿sí? La forma en la cual nosotros nos referimos a Dios con estas 4 letras y que hace esta experiencia, ¿no? De el nombre de Yahvé. Es ahí, otra vez estoy aquí con mis errores. Se me está yendo la letra, pero ahí va de nuevo. Entonces, es Yahvé. Ok. Ahora, aquí nosotros vamos a hacer algunas precisiones. Al hablar de Yahvé, decíamos el yo soy. Entonces, aquí nosotros, el término central, vamos a ubicarlo aquí, en el soy. Hace referencia al ser. Y entonces todo lo que es, todo lo que existe, toda la creación, es un ser participado. Los que tienen sus hijos, ustedes le participaron el ser a sus hijos. Todo cuanto existe, pues tiene un origen. Y esto nos remite que hay como 2 tipos de seres. Los seres participados y este ser que se llama desde la misma filosofía el ser absoluto, el ser principal, digámoslo así. El ser que es el principio a partir del cual viene todo lo que es, todo lo que existe. Entonces, cuando se usa el tetragrama y se dice de parte de Dios, yo soy, hace referencia a este ser absoluto. Ese ser primario del cual todo se deriva. Del lado del yo, pues nos hace identidad, nos hace la idea de esa identidad. Es alguien y es un yo que es distinto a un otro. Cuando yo digo que yo soy, ¿quién toca la puerta? Yo. Bueno, pues yo soy yo, no es otra persona, soy yo. Entonces, nos damos cuenta cómo aplicando aquí estos términos a Dios, el yo soy, el que soy, es un ser que tiene una identidad clara y a partir del cual viene todo. Ahora, en estas letras, nosotros, en la Sagrada Escritura, vamos a ubicar unas nociones que son muy importantes. Cuando el judío hablaba del tetragrama, este tetragrama implicaba, por un lado, la santidad, del otro lado implicaba la trascendencia, junto con la trascendencia también implicaba la unicidad, es un Dios único, y además de estas 3 cosas, conlleva esta realidad de que se trata de que tiene un poder y un poder que otorgan la salvación. Entonces, estos atributos son los que se contienen en ese tetragrama de acuerdo a la mentalidad del pueblo judío. El santo, el trascendente, el único, el todopoderoso, el omnipotente, el salvador. Entonces, son atributos propios y son atributos exclusivos que le corresponden a Dios. Y esa es la parte, cómo entonces Dios se revela, recordemos ahí el episodio, ¿no? Allá en la zarza ardiente se le revela a Moisés. Y es así como él se manifiesta, el yo soy. Ahora, hay un dilema aquí y lo toco brevemente nada más, que siempre sigue con tanta actualidad. Esta partecita del nombre de Jehová. ¿Es entonces nombre de Dios? ¿O qué sucede, ¿no? Con este nombre de Jehová, que luego da tantas letras, tantas batallas. Entonces, fíjense ustedes, pongo otra vez el tetragrama. En este tetragrama no hay vocales. En los judíos, que es un pueblo primitivo, pues ellos no usan vocales. Ellos solamente tienen lo que son las consonantes. Ahí se da cuenta uno, bueno, pues de esa pobreza propia de su cultura. Y esto, valga ahorita la reflexión, pues es algo en lo que nosotros luego vamos cayendo. Si yo le pregunto a una persona a través de un mensaje de texto, oye, ¿cómo estás? ¿No? Así lo hago ahora. Y entonces le pongo esta letra acá
y ya no dice qué, cómo. Ujú. Entonces tengo que interpretarlo y nos vamos dando cuenta de cuántas cosas hacemos. Otras abreviaturas que se usan, ¿no? NTP, no te preocupes. Con tal de estar ahorrando espacio a la hora de hacer algún mensaje, algún escrito, entonces vamos omitiendo también las vocales. Nosotros, pues empezamos a hacer esas interpretaciones. Puede haber mensajes que resulte que a veces a lo mejor ni entendemos, sus hijos a lo mejor sí, y a lo mejor, oye, a ver, explícame aquí qué dice, porque no le entendí lo que me puso, ¿no? No me puso las letras completas. Entonces, en aquella época, pues estamos un poquito como estos, ¿no? No había el uso de vocales, y entonces al final está esa necesidad. Se tiene que hacer una vocalización de este nombre para que se sepa cómo se pronuncia. Y vienen por ahí el esfuerzo, ¿no? Están un grupo de personas que son los masoretas, así se les conocía dentro de los judíos, y entonces voy a ponerlo acá de este lado, el tetragrama nuevamente, y estos fueron agregando puntitos. Y ahí entonces, estos son solamente un ejemplo, ¿eh? Con los puntitos, ellos iban poniendo así como las vocales, de tal manera que no se olvidaran de la pronunciación de la palabra que tenían delante. Acá tenemos un detalle que, bueno, además el nombre de Dios es santo y ese nombre no lo puede decir cualquiera, solamente el sumo sacerdote, y lo podía decir solamente una vez al año. Y entonces esto, pues es lo que va haciendo que parezca, se va perdiendo cuál es la auténtica pronunciación. Y ahí es donde surge esta transliteración de Jehová. Pensaban pues que así se pronunciaba en aquella época. Y que bueno, pues es como esa forma en la cual surge el término de Jehová. Ya con el paso del tiempo, con los descubrimientos que se van haciendo, con la misma arqueología, bueno, al final y al cabo, se queda con la realidad de que la pronunciación del nombre de Dios es esta, ¿no? Es Yahvé. Y lo de Jehová, pues se desecha, aunque sabemos que sigue ahí con la secta de los testigos de Jehová. Entonces, bueno, este nombre de Dios, este tetragrama del cual estamos hablando, estamos viendo cómo Dios se revela, pues implica toda esta verdad, ¿no? Yo soy el que soy, conlleva toda esta situación, el ser, la existencia, es alguien personal. Y al revelar ese nombre, pues Dios está diciendo quién es, Dios está diciendo cómo se le debe de llamar, cómo se le debe de hablar, ¿no? Y acá, pues va dándonos cuenta de la forma en la cual Dios se va manifestando. Es aquí donde surge lo que decíamos al inicio, ¿no? Esa intimidad, esa relación con Dios, pues que se basa mucho precisamente a partir del concepto de la creación. Esta fórmula es entonces lo que se va a usar para hablar de Dios. Yo soy el que soy. Ahora, ¿qué significa todo esto, no? En algunos momentos, en algunas circunstancias, pues se van haciendo estos estudios, ¿no? Y entonces hay algunos autores que van dando interpretaciones. Leo dos y solamente nos vamos a quedar con una. Hay un autor que dice que cuando dice que Dios da su nombre, dice yo soy, dice un autor que es como una especie de evasiva, ¿no? Yo soy el que no puedes conocer. Yo soy el innombrable. Yo soy el que trasciende todo, porque el yo soy significa el que está al principio, trasciendo todo, y esta partecita, pues se queda ahí como para evitar que los mismos judíos confundan a su Dios con los dioses de otros pueblos. Otro autor también dice que Dios está manifestando más bien su naturaleza de ser subsistente, porque nunca va a pasar, siempre va a estar, Él es el ser absoluto. Dios dice que Él es, y entonces con ello pues nos da a conocer esa subsistencia. Pero si nosotros profundizamos un poquito,
Aquí tenemos que dar cuenta que Dios se está manifestando como el que hace ser. Ese es lo que conlleva, ¿no? Podemos decirlo así. El que hace ser. Es decir, el creador. Dios llama a la existencia lo que no existe. Él es el que hace que las cosas sean. Es el que hace que las cosas existan. Y de esta manera entonces pues viene este término del ser creador, que es uno de los conceptos que el pueblo entonces empieza a tener de su propio Dios. Ahora, dado que es el que da el ser, es el yo soy, entonces acá también nos damos cuenta cómo este Dios, ¿sí?, es trascendente. ¿Por qué es trascendente? ¿Por qué trasciende todo, no? Es que está más allá del tiempo, está más allá de todo cuanto existe, está más allá de todo lo que es. Porque resulta que tenemos entonces a ese Dios que nos está precisamente dando la existencia. En el Éxodo vemos cuando Dios le habla a Abraham, ¿no? Cómo se manifiesta. Yo soy el Dios de tus padres. Ahí está en el pasado. Yo soy el Dios de mi pueblo, este pueblo es mío. Ahí está el presente. Y yo soy Dios, aquel Dios que se va a manifestar. Ahí está el futuro. Entonces está más allá de toda categoría temporal, está por encima del tiempo. Dios entonces sale al encuentro del hombre, se le manifiesta con este nombre y a partir de esto nos damos cuenta de que Dios puede todo porque Él es el origen de todo. Dios es el que siempre existe y en ese sentido pues podemos tener una confianza plena, plena con el Señor. Bueno, ya nos dan las 2 de la tarde. Voy a dejar de compartir acá pantalla. Voy a encender mi cámara. Listo. Y bueno, esto es un poquito, apenas estamos viendo esa partecita de lo que dice la Biblia de Dios. Vamos a darnos cuenta cómo responde el hombre, cómo fue que los judíos llegan a un monoteísmo en medio del politeísmo de aquellos pueblos. Pero ya nos damos cuenta, si a su modo, cómo Dios sale al encuentro de su pueblo en la historia por una elección que es para todos, no nada más para ellos, y les da a conocer su voluntad, y en medio de su voluntad, pues también Él se va reflejando. Y ese es el nombre, pues, con el cual Dios está revelando con ellos. No sé si acá de esto hubiese alguna pregunta, alguna duda. Sí, padre. ¿Ok? Usted ahorita mencionaba de del el término Jehová y el término Yahvé. Todas las congregaciones o confesiones cristianas siguen usándolo porque de acuerdo a su traducción de Reina Valera, mencionan que ese es el verdadero nombre y como usted dice, ha seguido todavía siendo motivo de discusión en que nosotros decimos de una manera y ellos dicen de otra. No sé hasta cuándo, la verdad, si esta traducción o esta manera de hacerlo va a seguir o vamos nosotros a poder entender que pues Yahweh es el verdadero nombre o Yahvé. Bueno, aquí primero hay que hacer una precisión. De todos los que creemos en Cristo, los únicos que le llaman Jehová son los testigos de Jehová. Pero de ahí en fuera ortodoxos, anglicanos, mormones, cristianos, evangélicos, el nombre es Yahvé. Quienes no han accedido a este cambio en la traducción y que ya está más que probado, son los testigos. En el año 47, de 1947, se descubren los famosos rollos de Qumran. Resulta que por ahí, entonces viene un escrito de los mismos masoretas donde se comprueba que efectivamente la pronunciación adecuada es Yahvé, no es Jehová. Y estos lo han asumido. La versión que menciona de la Biblia es la versión de los cristianos evangélicos. Permítanme tantito para enseñarles. Esta generalmente es se llama la Santa Biblia. Ajá.
aquí en el lomo, se alcanza a ver, ahí viene la traducción, son los autores, Reina Valera. Reina Valera son dos fulanos, que entonces, pues ellos hacen su traducción. Siempre en las primeras páginas nos vamos a encontrar con ese dato, ¿no? Antiguo y Nuevo Testamento, y ahí dice, antigua versión de Casiodoro de Reina, revisada por Cipriano de Valera. Esa es la Sagrada Escritura que usan todos los protestantes, así lo puedo generalizar, menos Testigos de Jehová. Testigos de Jehová usan esto, le llaman ni siquiera Biblia, traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Ni siquiera le llaman Biblia. Y si nosotros nos damos cuenta ahí en sus introducciones, lo voy a acercar ahí para que podamos leer. Dice, esto es eso sí, no lo alcanzo a leer, se los leo, pero bueno, ahí es donde viene. Es una traducción revisada, basada en la versión de 1984 en inglés, pero consultando fielmente los antiguos textos hebreo y griego. Esa es la bronca que se les echa en esta materia a los testigos, que sus traducciones son del inglés. Y entonces, aunque ya aclaran que revisan el griego y esto del hebreo, pues la verdad es que sus primeras traducciones pues ya pecan, digamos, ahí de esta realidad. Entonces, sí hay que ser muy, muy precisos. Quien es Jehová, es estos. Y todos los demás hermanos de otras congregaciones, denominaciones, iglesias, sectas, comunidades, como le llamemos, ellos sí usan llave. Gracias. Órale, pues. ¿Alguien más? Bueno, vamos a concluir con una oración. Padre, perdón. Ok. Perdón, se me borró, no sé si a todos nos pasó, pero ya no tengo en mi teléfono el archivo que nos mandó del libro de donde está sacando estas últimas clases. Ok, Si ahorita pudiera lo volverlo a reenviamos. mandar, por favor. Claro que sí. Ahorita que acabemos esto, se los reenvíe de una buena vez. Gracias. Y otra cosa, al principio que dijo usted que Dios elige al pueblo de Israel y que interviene en su historia, pudiera ser que Dios también interviene en la historia de otros pueblos, pero esos otros pueblos no se abren a entender o a percibir la intervención de Dios en sus vidas, y pudiera ser que también ocurre en la vida particular y en la historia personal de cada quien. La cuestión primera de si Dios interviene en la historia de otros pueblos, tenemos que afirmar que sí. Dios interviene en la vida de cualquier ser humano de cualquier tiempo y historia. Pero la elección para que sea como la semilla, como el germen, pues es un privilegio que le corresponde a los judíos. Así como Dios interviene en cualquier mujer, la elección para la madre de su hijo pues es María, y es en gratuidad. El hecho de que María, digamos, sea la madre de Dios, no menoscaba, ¿no? O a cualquier otro ser humano, cualquier otra mujer. Tampoco a los demás pueblos. El judío en aquel tiempo pues está en medio de un contexto muy particular, que es cada país, cada nación de aquella época tiene sus dioses, y esto, bueno, pues así como que este es el de nosotros, pero detrás de eso hay una elección gratuita, esa gratuidad de Dios. La respuesta, lo veremos si Dios permite dentro de 8, la respuesta de los judíos, pues en algunos momentos deja que desear. Y por eso viene el estira y afloja, ¿no? El llamado constante desde los profetas y el Nuevo Testamento a la conversión. Conviértanse. Y esto pues sucede a cualquier pueblo y a cualquier ser humano. Dios interviene en nuestra historia. Y tantas veces o no hacemos caso a lo que Dios nos dice o lo ignoramos así por el arco del triunfo, y nos llama por eso siempre al proceso de la conversión. Lo interesante aquí es cómo Dios, la historia nuestra, la historia de cada individuo, la convierte en historia de salvación. No es una historia ya secas,
Cuando yo veo mi historia como una historia salvífica es porque yo estoy reconociendo esa intervención divina para salvarme de lo que me he caído o para salvarme de lo que me pudiera yo caer, ¿no? O sea, me puede prevenir si soy dócil a sus mociones espirituales, pero también si no lo fui y me caí, me puede levantar. Entonces, esto le da otra categoría a la historia de cualquiera. Es historia salvífica, historia de salvación, la de cualquiera de nosotros. Gracias, Padre. Ok, Oiga, padre, sí. perdón, bueno, a lo mejor también yo entendí un poquito complemento, bueno, más bien mi interpretación de la pregunta de Cristi, porque yo también algunas veces me he preguntado que tal vez no fueron el pueblo de Israel a los primeros, ay, ¿ya se fue el padre? Ah, no, No, aquí perdón, estamos, aquí a estamos. los primeros que llamó sí, que no fue a los primeros que llamó, o sea, tal vez fueron los que sí obtuvo respuesta y nosotros tenemos ese testimonio por medio de las escrituras. Pero bueno, puede ser, ¿no? Tal vez pues una pregunta vaga o tal vez sin sentido, pero pudo haber sido también, así como nos pasa ahora, que a todos nos llama, pero pues no todos lo escuchamos a veces. Entonces, pudiera ser también eso, ¿no? Pero pues eso sí no lo sabremos jamás, ¿no? Yo creo que sí. Es esta parte a partir de la revelación. Si yo les preguntara, ¿Abraham era judío? No, pues todavía no existía. Todavía no, ¿no? Entonces, No, pero el llamado de Dios se va tejiendo, se va tejiendo, se va tejiendo. Se va tejiendo en un llamado a la humanidad, a un Adán y a una Eva que no son judíos porque no existían los judíos, a un Noé que no es judío porque no existían los judíos. Si remontamos un poco la historia, el padre Abraham, por eso es padre, porque engendra a su pueblo, entonces tiene a sus hijos y de sus hijos van saliendo hasta que llega Jacob. De Jacob vienen sus 12 hijos y de esos 12 hijos hay una tribu, la tribu de Judá. Ujú. Ajá, el término más adecuado del pueblo elegido es el pueblo de Israel, que era el otro nombre de Jacob, no solamente los judíos, sino los israelitas. Y en ese sentido, si la elección podemos afirmarla desde inicio, se da sobre Abraham y desde Abraham para Ujú. atrás, para adelante, perdón. Aquí de descendientes de Abraham está, por ejemplo, el otro hijo, el que tuvo con la Agar, Ajá. Ismael. Y este es el pueblo que hoy se atribuye al pueblo musulmán. Los musulmanes. Y también son elegidos de Dios en ese sentido. Y por eso también a Abraham lo llaman padre de la fe, como lo llaman los judíos y como lo llaman los cristianos. Entonces, si es una elección, no podemos así como que decir, ay, es que Dios elige a estos, pero como que no quisieron, entonces ahora voy con estos de acá y como que voy con allá. No, porque la respuesta del pueblo de Ujú. Dios, pues fue siempre una estira y afloja. Si Dios hubiera elegido como un pueblo para que no fallara, para que siempre le respondiera, pues no, todavía no hubiera elegido a nadie, ¿no? Elige sabiendo que se iban a caer, se iban a equivocar y se van a levantar. Entonces, es un designio, quizás, y así lo podemos concebir. ¿Por qué los judíos? ¿Por qué los israelitas? ¿Por qué no los romanos, que eran todopoderosos? ¿Por qué no los griegos, que eran tan sabios? ¿Por qué no los egipcios, que estaban más desarrollados? ¿Por qué no los de Babilonia? ¿Por qué no otros Ujú. pueblos? Había otros pueblos más avanzados, más desarrollados. ¿Por qué estos? Y puede ser parte de esa humildad con la que Dios actúa. Lo vemos como realizado, ¿no? En la persona de María. ¿Por qué esta mujer, no la hija del faraón, no la hija del emperador romano, la humilde sierva, ¿no? Y es ahí donde Dios precisamente enaltece a los humildes, dice el cántico, y destrona a los poderosos. Entonces, es como para enseñarnos quizás su proceder, ¿no? De ese gesto de elección gratuita y humilde, no por nuestros méritos, sino por su bondad. Así es. Gracias, padre. Muy bien, había por ahí una mano levantada que ya la perdí. Yo, buenas tardes. Ok, Toñita, dígame usted.
Entonces, por ejemplo, es lo que usted acaba de decir, creo que contesta lo que yo iba a preguntar. No es que Dios, a ver, ¿tú me hiciste caso? No, bueno, entonces te llamo a ti, tú sí me hiciste caso, vienes. O sea, Dios dice a ustedes, aunque sean imperfectos, aunque se equivoquen, ustedes son los elegidos. Entonces, por ejemplo, cometemos un error en pensar que Dios, nuestro Dios, es el Dios de los musulmanes o el Dios de los hindúes o el Dios de otras religiones, ¿no? Porque a veces creo que decimos, bueno, es que Dios está en la madre naturaleza y hacemos prácticas de otras creencias, ¿no? Y de repente como que nos quieren envolver, pues que Dios es universal. Y yo creo que ahí es como una línea muy delgadita donde sí hay una diferencia en el Dios en el que yo creo al Dios que ellos profesan, ¿no? El problema no está en Dios, sino en nosotros. ¿Cómo conocemos a Dios? Podemos decir, es que Dios está presente en la naturaleza. Claro, Dios es el que ha creado la naturaleza y ahí está. Y entonces nosotros en la reflexión, en la meditación, podemos a través de la naturaleza encontrar un camino para Dios. Sin duda alguna, ahí no estamos peleados. El cuidado que nos merece la creación. Pero el problema es cuando, por ejemplo, en ese tipo de corrientes se queda ahí, como decíamos ahorita, como algo impersonal. Dios está ahí en el ambiente, ahí en el universo, no es una persona, no tiene un nombre, no interviene en la historia. Entonces, digámoslo así, respecto a otras religiones o a otras corrientes, se van tratando de aproximar a Dios y lo van haciendo bajo el uso de la razón natural solamente, pero no interviene la revelación. Lo que nosotros tenemos como riqueza al profesar la fe es que creemos. O sea, yo por mi razón puedo conocer a Dios, aunque no esté Dios personal. En la clase anterior yo les mencionaba un poco esa parte. Está que por la razón natural, desde la filosofía, desde la teología natural, puedo llegar al conocimiento de un Dios, pero un Dios que es a lo mejor el autor de la creación, pero no el Dios que salva, no el Dios que es Padre, no el Dios que es Yahvé. Entonces, sí puedo llegar a algo, pero es un escalón apenas, ¿no? Entonces, ¿cómo se complementa con la revelación? Cuando el ser humano no se abre a la revelación, bueno, no significa que no esté conociendo a Dios o que sea otro Dios. Puede tratarse del mismo Dios, pero yo soy el que todavía no estoy subiendo el otro escalón para seguir profundizando en él. Muchas personas que se convierten al cristianismo en ese proceso, pues por su esfuerzo natural van encontrando pautas, cosas, y cuando llegan y encuentran la revelación, entonces como que ya les hace clic, como que ya cuaja, ¿no? ¿Por qué? Porque es aquello que estaban buscando y no se daba. Nosotros lo hemos recibido, a veces quizás no valoramos o lo deformamos, ¿no? La expresión de que Dios es el mismo, pues yo creo que puede tener alguna validez, con mucha prudencia. Dios es el mismo, la bronca es que nosotros no lo hemos acabado de ir profundizando, de ir acercándonos a Él, y es ahí donde habría que hacer la precisión. Muy bien. Pues vamos a terminar entonces ahora sí con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, te agradecemos por este momento en que en tu nombre hemos estado reunidos. Con mucha humildad te pedimos que escuches cada una de nuestras plegarias, todo aquello que llevamos en nuestra mente y corazón, lo ponemos en tus manos. Y ayúdanos a seguir acercándonos, a seguir creciendo para profundizar tu misterio y tu actuar en nuestra vida. Que te descubramos presente en nuestros días para que vislumbremos siempre nuestra historia como una historia de salvación, una historia donde tú estás para que nos salvemos. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. El Señor les bendiga, les acompañe y les guarde de todo mal, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así sea. Muy bien, pues